a Asia y menos a Europa. La noticia número 3 del mundo, vamos. Nos sitúa en los días posteriores a la masacre de Texas. El testimonio de un niño sobreviviente, ¿no? Dramático. La niña que se cubrió con la sangre de una amiga para poder sobrevivir. Y en todo caso, el testimonio de los chiquitos que han sobrevivido. Imagínense el trauma. Imagínense lo que va a ocurrir con ese colectivo de criaturas, con esa comunidad escolar, con esa comunidad de Uvalde, ahí, o Uvalde, como se haría en español. Tenemos parte del testimonio para escuchar de un nene, mira. Everybody was scared. We were all panicking because we didn't know what was really happening. All we saw were thousands of police and Border Patrol coming into the cafeteria. And we were all hiding behind the stage in the cafeteria when it happened. All that we saw were like policemen, nothing else. Like helicopters from the police. Just going everywhere. We had to leave the school. Estremece pensar en esa cabecita, en ese niño y en sus compañeritos, ¿no? Voy a hablar con el papá de un niño que fue víctima de la masacre de Parkland, ¿recuerdan ustedes? Y que a partir de allí el papá de Joaquín Oliver se transformó en un activista para concientizar acerca del uso de armas, de esto que en Estados Unidos se debate como una grieta muy fuerte, pero que también tiene raíces muy profundas, que no solamente tienen que ver con el comercio o como en la apariencia la poderosa asociación del rifle que financia la política, que ha hecho o ha financiado campañas de presidentes. Hay algo en la sociedad norteamericana que nos cuesta entender a la distancia porque es otra idiosincrasia. Pero solamente, y antes de ir al diálogo con el papá de Manuel Oliver, hoy en Texas se confluían, por un lado Joe Biden, y por el otro lado, Donald Trump. Donald Trump hablando ni más ni menos que en la convención anual de la Asociación del Rifle, ¿no? Que tiene justamente una mayoría de republicanos que banca el derecho de la enmienda número 2, la segunda enmienda constitucional, de portar armas, acceder a las armas. Y en Texas, uno de los estados, con menores restricciones a esta posibilidad. Bueno, está en línea con nosotros Manuel Oliver. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme en tu programa. Por favor. Manuel, primero un relato, recién no sé si logró ver, pero obviamente ustedes allí están absolutamente al tanto, el testimonio de esta criatura que me parece que en términos personales y como papá le debe afectar bastante y significar mucho, ¿no? Sí, vi la escena, he visto varias en estos días. Lo que más te va a impactar es el hecho de que para mí esto no es una sorpresa. Claro. Y eso es lo terrible y lo bizarro de todo este tema. En los Estados Unidos mueren más de 100 personas a diario por el hecho de que simplemente hay un muy fácil y sin ninguna restricción acceso a armas, incluso de asalto, armas de guerra, como fueron las armas que utilizaron en el asesinato de mi hijo y en esta masacre que vivimos en Texas hace solo un par de días. Manuel, me gustaría mucho contrastar con tus argumentos, algunos argumentos que uno oye, lee, de aquel sector norteamericano que defiende la segunda enmienda, que incluso plantea cuál es la solución. El debate de este momento en los Estados Unidos. Dicen por caso que restringir la oferta de armas no traería solución porque la demanda es muy grande y que la regulación sería imposible. ¿Cómo se calibra eso en el debate norteamericano visto desde allí?
Bueno, yo creo que ese es un argumento que no tiene cabida viendo lo que sucede en la sociedad. Este es un país que tiene más armas que personas. Nosotros tenemos más de 400 millones de armas en la calle. No ha existido una regulación y no existe una regulación. En el país de las regulaciones, en el caso de la industria de las armas, no existe ninguna. Tú comentabas en un principio que había un daño social y un daño político, o sea, y tienes razón, no solamente se debe a que la Asociación Nacional del Rifle y los fabricantes de armas le dan dinero a las campañas de los políticos. También vivimos en una sociedad que viene creciendo sobre la falsa idea de que un arma es la que te proporciona la libertad, de que un arma va a proteger a la nación. En el caso de la segunda enmienda, es un escrito que tiene más de 200 años, cuando tenía sentido que le tuvieran miedo a una invasión británica. Y yo no creo que los británicos, y he estado en programas de televisión, en entrevistas en Londres, tengan ninguna intención en venir a los Estados Unidos a estas alturas. Y sin embargo, si lo hicieran, nosotros tenemos un ejército que es sumamente poderoso. Entonces, se ha convertido en un argumento para vender más armas a civiles, y es allí donde está el problema. Bueno, otro argumento que he escuchado de parte de aquellos que están del lado de la Asociación del Rifle, para ponerlo en términos bien gráficos. Los estados que tienen esta libertad de acceso a las armas, como Texas, que la puedes comprar un arma larga en un supermercado, tienen más bajos índices de inseguridad que otros, o de delitos graves, que otros estados. Bueno, eso es mentira. O sea, a mí me encantaría que los argumentos estuvieran basados en la realidad. Fíjate, nosotros vivimos en una república, por ende tenemos distintas leyes dependiendo del estado. Yo vivo en la Florida, que es un estado sumamente republicano, y en el cual el índice de criminalidad, pero más que todo no es la criminalidad, sino, acuérdate que no estamos hablando de pandillas armadas como el alto porcentaje o el mayor porcentaje que indican los crímenes. Aquí se trata de armas legales, aquí se trata de suicidios. En el caso de Texas es exabrupto el número. En el caso de Massachusetts, por ejemplo, que es el estado que más regulaciones tiene una regulación muy importante, que es que no pueden vender armas de asalto. Un civil no puede tener acceso a un arma de asalto. Los índices son mucho más bajos. Claro, yo no sé cuál es la lógica de ese argumento que ellos dicen. No hay ninguna data que lo demuestre. Hay muchísima data que demuestra lo que yo te estoy diciendo. Manuel, en la Florida en particular, ¿cuál es la facilidad para acceder a un arma, digamos, comparado con otros estados? Acá me daba las particularidades de Massachusetts, donde, por ejemplo, no se puede acceder un civil a un arma larga, un arma pesada, digamos, como sí se puede hacer en Texas. En Florida, ¿cuál es la situación? De primera fuente, te voy a responder. Yo, que soy un activista en contra de esta epidemia, hice el ejercicio de ir a un show de armas en Miami, a 30 minutos de mi casa. A un show, a lo que llaman un show de armas, una convención de armas. Ajá, una exposición. Donde se ve una exposición donde se venden armas. Sí. Yo salí de ese sitio a los 20 minutos con una R15 que lo pagué cash, en efectivo, y no me pidieron ningún antecedente. Tenía la máscara de COVID puesta. Sí. O sea, que ni siquiera me pudieron ver la cara verificada con mi licencia. Y eso lo tengo documentado. Increíble. ¿A cuánto pagaste? Primero, contame, ¿qué característica tiene? ¿Es un fusil, casi un fusil de asalto? Ya no lo tengo. Lo compré para fundirlo. No, obviamente. Y hacer una escultura. Obviamente. Hice una escultura de mi hijo con el metal del rifle fundido. Ay. Es un arma larga, sí, ¿eh? Sí, es un arma por eso, pero ¿a qué precio pagaste por esa arma? Pagué $900. Cash. Pero lo impresionante, claro, y si lo hubiera hecho con un background check, que también lo puedo hacer, hubiera sido más barato. Ahí creo que estamos viendo, no sé si es exactamente esa arma, pero debe ser un arma similar. Es un arma de asalto muy parecida a esa. Muy parecida a esa. Bien. O sea que claramente, y lo compraste en Florida, ahí muy cerquita donde estás ahora.
Claro, pero es que lo puedes comprar en cualquier lugar. Yo lo que pasa es que quería demostrar que nadie me iba a refutar. ¿Cómo no despierta sospecha? Olvídate de mi caso, que lo puedes revisar en mi página de Change the Ref en YouTube y vas a ver el video que te estoy hablando. Pero ¿cómo puede no despertar sospecha un individuo de 18 años, volviendo a Texas, que compra 2 AR-15 Claro. y 300 balas, 300 municiones? Claro. ¿Cómo eso no despierta sospecha ante una sociedad? ¿Cómo es posible que eso sea permitido? Allí es donde radica el problema. Si me permite, solo para ilustrar y porque está ocurriendo en este preciso momento, podemos ver imágenes en Texas de la convención de la Asociación del Rifle. Podemos compartir ahora que estamos dialogando. Esto está pasando en este momento. Our children came through the pandemic with the least amount of learning loss of any in the country, and we are leading the country in education. Esto está ocurriendo en Houston. We gave our citizens. Eso está pasando en Houston, y afuera de ese recinto Sí. hay más de 1000 personas, entre las cuales se encuentra mi esposa, la mamá de Joaquín, reclamándole a estos cínicos que hayan hecho ese evento a pocas millas de donde acaban de morir 19 niños como consecuencia de una masacre. Sí, honestamente y prima facie, ni siquiera postergar la convención, ¿no? Siquiera por una cuestión de mínima empatía con lo que acaba de ocurrir a poca distancia, ¿no? Porque esto ocurrió a 100 kilómetros de San Antonio y ahora estamos hablando de Houston. Pero Manuel, contame, ¿qué hacen en la Asociación del Rifle, en esta convención anual? ¿De qué hablan? ¿Para qué se hace? La Convención Nacional del Rifle es la manera como se reúnen los miembros de la Asociación Nacional del Rifle, que es el principal elemento de corrupción que utilizan tanto los lobistas de los fabricantes de armas, o digamos, entre los lobistas y los políticos cuyas campañas son, ¿cómo se llama? Financiadas. Financiadas por estas personas. Bueno, un personaje sumamente importante en esta convención es Donald Trump, claro. el expresidente Trump, Exacto. que recibió, y esto es información pública, por cierto, en este país la información de lo que reciben las campañas es pública. Donald Trump recibió más de $40 millones de la Asociación Nacional del Rifle. Dame simplemente una impresión personal, como padre, como activista, de la postura de Joe Biden. Joe Biden tiene buenas intenciones, lo conozco, he celebrado algunas de sus decisiones, pero también he manifestado cívicamente y no tan cívicamente en frente de la Casa Blanca. Yo no tengo tintes políticos en esta discusión. Yo estoy en una lucha que cualquiera de estas administraciones podría determinarse como culpable. Manuel, no quiero despedirme de vos agradeciéndote este momento muy importante para nosotros aquí porque nos permite tener de primera mano la sensación y la emoción del debate. Tu vida cambió absolutamente y la de tu esposa cuando perdieron a Joaquín, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Hasta ese momento tu vida transitaba por otro camino. Yo tenía una vida muy feliz, ya yo no soy una persona feliz, tengo algunos momentos de felicidad, pero ¿sabes qué? Yo soy el papá de Joaquín y yo seguiré siendo el papá de Joaquín. Y ese es mi rol más importante. El papá de Joaquín no lo mataron el 14 de febrero de 2018. El papá de Joaquín está aquí, la mamá de Joaquín está aquí, y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos, porque es la única manera que tenemos de seguir disfrutando el placer de haber sido padres. Qué lección para todos nosotros. Quiero decir, para la gente que está viendo en este momento el canal La Nación Más, este programa Hora 17, que Manuel es papá de Joaquín Oliver, que fue una de las víctimas de la masacre de Parkland. En la gravosa historia de masacres que tiene la historia norteamericana, bueno, este fue uno de esos episodios sangrientos que a nosotros nos llegan a la distancia, pero que me imagino en otros padres como vos, el sentido de lo que ocurre después es que a veces los seres humanos nos hacemos estas preguntas y buscamos respuestas.
que la muerte de algún ser querido haya servido, entre comillas, para algo, que me haya impulsado a mí a poder seguir viviendo con un propósito, con un fin. Me da la sensación, perdón si no es así, que en ustedes, en vos y en tu esposa, está muy claro el fin, el objetivo y el porqué después de la muerte de Joaquín. Claro, pero obviamente es una consecuencia de, lo ideal hubiera sido que, por ejemplo, en este tiroteo, que yo vengo luchando contra esto desde hace 5 años, nuestros políticos, nuestros líderes hubieran podido anticipar esto y no hubiera tenido que suceder. Justamente el gobernador de Texas hizo hace 9 meses, decretó que los ciudadanos en Texas podrían portar libremente un arma sin necesidad de permiso ni de chequeo de antecedentes. Entonces, enfurece mucho el hecho de que hay una complicidad entre las leyes, que son diversas, como ya lo discutimos, dependiendo del estado, y estas tragedias. Estos señores son unos asesinos y estos señores deberían ser castigados y deberían ser señalados por la comunidad extranjera. Muchas gracias por este diálogo. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a ustedes y feliz día. Manuel Oliver, el papá de Joaquín, activista contra las armas, la portación libre de armas, para concientizar a la sociedad norteamericana sobre las masacres que tienen a sus espaldas.